Hola, ¿qué tal? Nuevamente acá estamos para presentar el libro principal mío que se llama Resucitando Técnicas Predictivas, que es un libro que se los voy a ir mostrando. Voy a compartir primero la pantalla. Acá lo tenemos. Es un libro bastante completo porque va tratando de todas las partes de técnicas modernas y antiguas. Este libro tuvo la revisión y el prólogo de la señora Pepa Sanchís y la parte, digamos, clásica me baso justamente en las traducciones de ella. Ella generosamente ha compartido conmigo información de las traducciones de Justino que ella hizo del latín al francés. Ella no lo publicó en español. Sí que ella ha dado cursos y esas cosas de, de toda la parte clásica. En este libro vamos a tocar los principales temas y algunos temas que los vamos a ir mirando. Vamos a ir bajando acá para ir mirando el índice, ¿no? Acá tenemos el prólogo, que el prólogo lo hace Pepa Sanchís, la introducción de qué va, las dignidades planetarias, el almuten, triplicidad, faz, términos, grados de exaltación, ahí secta diurna y secta nocturna, signos masculinos y femeninos, polaridad zodiacal, técnicas de proluna. Y después vamos digamos, al simbolismo universal de planetas y vamos a ir mirando los ejemplos de proluna con una cantidad de personas. Después vamos a ir a las progresiones secundarias, luna progresada, ejemplos de progresiones directas y conversas, progresiones secundarias mutuas entre dos personas, como, como una progresión actúa en la otra persona cuando hay algo importante, y ejemplos y análisis de las progresiones mutuas, ¿no? Después hablamos de algo muy importante que es el sistema ascensional, ¿no? Y aspectos y ángulos en el sistema ascensional, orbes ascensionales, que es muy importante. Y después otra cosa que se llama las leyes de realización. Y evidentemente hay varias formas, digamos, de hacer las direcciones primarias. Están las direcciones primarias topocéntrica y las direcciones primarias clásicas, que es sobre eso que se basa, digamos, el estudio de lo que vamos a ver de la parte clásica, ¿no? Después vamos a hablar, digamos, del divisor y el participante, de los tránsitos eclípticos, de los eclipses, de las profecciones, del Señor del Año y de ejemplo de profecciones en la sesión oblicua, que esa es la introducción que le pongo yo. Es algo que yo he observado, digamos, cuando estaba leyendo el libro de Ben Rachel, que habla, digamos, que para hacer las profesiones en los atasilles, sobre todo de 30 grados por año, ellos introducían todo lo que era la latitud y longitud. Y por lo tanto, yo creo que hay que hacer las profesiones utilizando la ascensión oblicua para ubicar como una dirección primaria de 30 grados, una carta nueva como si fuera una dirección primaria de 30 grados, ¿no? Esa es la introducción. En principio, bueno, no había visto quién lo podía hacer, pero después hablando con Pepa Sanchís, ella me dijo que Giuseppe Bezza lo hacía de la manera como yo lo estoy sugiriendo aquí. Los cronocratores, después la revolución solar y sistema de superposición de cartas cíclicas, revoluciones solares, cartas solares, bueno, y la utilización de las cartas, ¿no? También aquí hablo de lo que se llaman las hebdómanas, que son, digamos, como, por ejemplo, ubicar determinadas cosas importantes en la revolución solar, ¿no? Y utilizar el concepto, digamos, los planetas activos para revoluciones solares. Las cuartas solares, también hablamos mucho. Acá vemos el prólogo que hace Pepa Sanchís.
Y sigo bajando la introducción. Aquí estamos hablando de las profesiones en la ascensión oblicua para diferenciarlas de las profesiones normales de 30 grados en medida de longitud eclíptica. Entonces vamos hablando acá de lo que es Otacil eclíptico y arco solar eclíptico. Vamos hablando de todo un poco de eso. Después pongo algunas tablas, como por la naturaleza de los planetas, dignidad de los planetas, el concepto de lo que es exilio, exaltación, domicilio, el almuten, que en Horaria se utiliza mucho y también se utiliza en astrología natal, ¿no? En la carta natal también podemos utilizar el almuten, que yo sí que he visto que funciona mucho. Todo lo que son dignidades, exaltaciones, tablas de triplicidades. También acá la tabla de exaltaciones o de caídas, ¿no? Y los grados, el grado helénico de cada uno de esos, de esa exaltación, ¿no? Aunque evidentemente después se utiliza por ese concepto, digamos, que un planeta que está en un signo estaría en conjunción de acuerdo a la astrología helenística. Si un planeta está en el grado 1 y el otro en 29, estarían en conjunción zodiacal, ¿no? Que lo utilizan mucho. Pero aquí se está hablando de un grado específico, ¿no? Las puntuaciones de los términos, de acuerdo a los egipcios. Acá está una tabla de términos para saber en qué término, de acuerdo, se encuentra cada planeta o se encuentra el ascendente para saber, por ejemplo, el divisor, ¿no? Los decanatos, es decir, están todas estas tablas en el libro. Y después estamos las sectas diurnas y nocturnas, secta diurna, Sol, Júpiter, Saturno, Mercurio, que bueno, que evidentemente hay quien lo utiliza como neutro, ¿no? Y se hace de esta forma como se explica acá. Si sale antes que el Sol es secta diurna, si sale después del Sol es secta nocturna, la secta de la Luna, signos masculinos, signos femeninos. Después hablo de la polaridad zodiacal y después ya empiezo con las técnicas predictivas que comienzan con el curso de Proluna, ¿no? Este vendría a ser un sistema predictivo moderno que lo introdujo Boris Christoph, con la diferencia, por ejemplo, con otro tipo de atasides que son, digamos, a nivel, digamos, uniforme. Él utilizó una especie de atasir del 84, pero con una progresión modal, es decir, por casas, ¿no? Acá está bien explicado cómo funciona, están las etapas, se habla todo sobre Proluna, se habla de lo que hay que tomar en cuenta en Proluna, y luego voy explicando que cuando llega la Proluna los signos, el simbolismo universal de los planetas, que bueno, que yo me di cuenta, por ejemplo, que Boris estaba utilizando realmente era el simbolismo universal de los planetas y no la regencia, ¿no? Eso es muy importante. Y después en el orden caldeo. Los caldeos también utilizan un símbolo universal de los planetas, que vendría a ser esto. Acá estaría, de alguna forma, digamos, por ejemplo, Júpiter regiría la casa 2, que es la del dinero, ¿no? Evidentemente. Y Venus estaría en la casa 5, ¿no?
Sin embargo, no lo utilizamos así normalmente. Bueno, acá vamos viendo diferentes, vamos mirando con ejemplos de Proluna, con los eventos, ¿no? Con la biografía y eventos, qué le pasó a cada personaje en determinado momento. Son varios los personajes y en la misma carta con varios acontecimientos para que no vean que es una casualidad, sino que están marcados muchos acontecimientos con Proluna si está bien ajustada la carta, ¿no? Leticia, la reina Leticia, los tránsitos conversos, están todo lo que es los tránsitos conversos que tienen que ver, digamos, con momentos de crisis cuando hay varios. Hay una cantidad importante de tránsitos conversos, es un momento de crisis de la salud. Después vemos a las progresiones secundarias, que mucha gente dice que son, digamos, internas, y no. Yo, la verdad que en mi experiencia, ya con 40 años de experiencia en astrología, puedo decir que las progresiones secundarias no son internas, son vivencias también externas. Y eso lo he comprobado a lo largo de la vida, y con una precisión que muchas veces a mí me ha funcionado mucho también, inclusive más que las direcciones primarias, que hay que tener mucha exactitud en la obra, me han funcionado más las secundarias. Después también las progresiones secundarias conversas, que muchos astrólogos que no la usan tampoco, ¿no? El que siempre la sugirió fue Alexander Mars. Después la luna progresada, ¿no? Es decir, acá estaríamos viendo cómo activar toda la parte de cómo se activan las progresiones por casa, por signos, por aspectos, efectos, ejemplos de direcciones conversas, no funcionan. A veces nos parece, digamos, en la directa y estaría totalmente justificado un evento en la conversa. Son complementarias, ¿no? Hacemos con varias personas, miramos las progresiones secundarias. Las progresiones mutuas, ¿no? ¿Cómo afecta una progresión, digamos, de mi sol progresado, por ejemplo, en el Venus natal de otra persona, ¿no? En un momento, digamos, de una relación afectiva, ¿no? Así tipo, entonces se miran las relaciones progresadas de uno con la natal del otro, ¿no? Pongo algunos casos. ¿Cómo funciona? Eso es muy interesante. Lo hablo con los príncipes. Hay varios ejemplos, ¿no? Que se van trabajando, ¿no? Personajes, ¿no? Que se conocen, ¿no? Que se conoce la vida, entonces es fácil ir mostrándolo, ¿no? Después hablo del sistema ascensional. El sistema ascensional, ya sea topocéntrico, que es el que lo hacían Bendel y Polish en la Argentina, y también el sistema ascensional que también hace Germán Rosas en Colombia, ¿no? Entonces acá hablo de todo. Siempre trabajo yo con la clave Naibold, que es la que a mí me convence, ¿no? Aunque también, por ejemplo, la clave Naibold son 59 minutos, 8 segundos, 33 segundos. En cambio, la de Ptolomeo es un grado entero. Entonces hablo acá de la teoría antigua y clásica de los planetas.
Esquema de la medida eclíptica en ascensión recta y en ascensión oblicua, ¿no? Y pongo acá más o menos cómo sería eso, ¿no? Vamos poniendo algunos gráficos para mostrar lo que, por ejemplo, la latitud es, es norte, aunque la declinación sea sur, ¿no? Puede haber una declinación norte y una latitud sur, como en este caso. Acá mostramos, por ejemplo, las casas topocéntricas, lo que es un espejo, el espéculo, que aparece en todos los datos. Las leyes de realización, lo que es la carta eclíptica y la carta ascensional. Evidentemente hay una diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en Colombia se utiliza la carta ascensional mostrando los signos y la verdad que hay otras personas que hacen, digamos, astrología ascensional que no lo muestran con signos, sino simplemente con el número, con los grados enteros en el que está cada planeta. ¿Por qué? Porque eso está proyectado sobre la línea del Ecuador. Y en el Ecuador no están los signos, ¿no? Pero entonces estaría ahí explicado por qué, digamos, es más correcto los que abogan por hacer, digamos, la carta con un zodíaco simplemente en grados, ¿no? Hablo de las direcciones primarias y las realizaciones, ¿no? Y la forma también, que es muy importante, de qué puntos tomar en cuenta para hacer una rectificación, ¿no? Entonces yo pongo acá todos los puntos a tomar en cuenta para hacer una buena rectificación de un tema anual, ¿no? De un tema natal, perdón. Acá vemos, digamos, de acuerdo, digamos, la carta ascensional del príncipe Carlos, evidentemente como lo hacen en Colombia, ¿no? Que es con el sistema Germán Rosa, ¿no? Y lo hacen mostrando los signos, ¿no? Las direcciones primarias clásicas, que son diferentes a las de Nyborg que utilizo yo, de 1 grado por año, la clásica. El concepto de lo que es el planeta divisor, que eso es muy importante, los aspectos, lo que quieren decir, ¿no? Los orbes planetarios clásicos, ¿no? Según Ben Rachel, ¿no? Esto sería, en realidad, sería una semisuma, ¿no? Sería la suma, digamos, Sol más Luna, o sea, 27 dividido 2, o sea, es el semiorbe, ¿no? Lo que vale para ir mirando los aspectos. Eso está aplicado allí. También es importante esto de los tránsitos eclípticos con control ascensional, ¿no? Es decir, que hay que mirar si hay por ejemplo, si en el natal hay un aspecto entre los planetas, ese planeta que está en aspecto será mucho más fuerte y se podrá, y cómo actúan con la parte de los tránsitos de una forma más efectiva y con orbes más pequeñas, ¿no? Entonces acá se van viendo todos los eclipses. Hablo también de los eclipses, cómo se ven los eclipses, la influencia de un eclipse, el ciclo de Saros, que es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, empiezan, digamos, los conos de sombra que son tan importantes para el ciclo de Saros. Por eso, para mí, los eclipses son muy importantes en la zona que se ven
y no tanto en la zona que no se ven, que para mí es una lunación común y corriente si no se ve. Y también el ciclo, de lo que es el ciclo de Metón, los eclipses, algunos ejemplos de eclipses. Acá es en la Segunda Guerra Mundial, la carta de Hitler. Voy poniendo algunos ejemplos, ¿no? El asesinato de Kennedy, cómo pasa el cono de sombra por Dallas, aunque está un poquito corridito, pero porque la intensidad más grande es donde están las líneas rojas paralelas, ¿no? Acá está un poquito más para abajo, pero el cono de sombra se dio allí. Bueno, la carta de Kennedy, la carta de Estados Unidos, para mí personalmente yo veo más a Estados Unidos con un ascendente en Géminis, aunque hay mucha gente que ha utilizado la carta de Estados Unidos con ascendente en Sagitario. Evidentemente es totalmente opuesto, ¿no? Acá hablamos de las profesiones, que hasta así significa hacer avanzar. Yo me baso mucho en el libro Odisea de las Estrellas y también de Justino, ¿no? Acá pongo una tabla también de Justino de las profesiones, porque ellos hacen las profesiones, digamos, el primer año del 6 de Virgo al 6 de Libra, por ejemplo. Y del segundo año 6 de Libra al 6 de Escorpio. O sea que ahí se ve. No, hay quien empieza, digamos, con casas iguales, pero yo soy partidario de empezar donde está el ascendente, ¿no? Que es como lo hacía Justino. Estas son las profesiones tradicionales, enseño ahí la técnica y después introdujo esta técnica y las sesiones oblicuas de las profesiones, ¿no? Que es como una división primaria de 30 grados. Ejemplos, varios ejemplos de profesiones y cómo se van funcionando. Y después, una vez que muestro, porque en las profesiones basadas en la ascensión oblicua hacia la dirección primaria de profesiones, se busca la exactitud de, yo qué sé, de 1 grado por lo menos, porque eso avanza más o menos 2 grados 30 por mes, entonces tiene que haber un orbe para que de un evento que sea dentro del mes, o sea, 1 grado, ¿no? Más o menos. Es lo que voy. Y después las profesiones tradicionales que son lineales, ¿no? Entonces, hablo de lo que dice Pepa Sanchís, que le da importancia a los espacios, a las casillas. Es como una cesta que va recogiendo cosas. Está muy bien también eso. ¿Qué significa? Cada año son 30 grados, un mes son 2 grados 30. ¿No? Ahí vamos hablando de todo eso y después empezamos a mirar qué pasa cuando hablamos de la carta natal, de la revolución solar y de la profección. Algunos ejemplos, ¿no? Que es como lo hacía también Justino. Por ejemplo, acá hablo de la muerte y accidente del rey Juan Carlos, cómo se da con las 3 cosas, ¿no? Y cómo combinando la profección, la revolución solar y la carta natal, ¿no? Acá hablo de algo personal. Bueno, de Hitler, de la boda, también asesinato de Hitler, de Kennedy, nacimiento de un hijo. Después empiezo a hablar de los cronocratores.
O sea, el cronotractor es, digamos, un indicador del tiempo o periodo, ¿no? Evidentemente lo principal es lo que conocemos de Júpiter-Saturno, ¿no? Duración de los periodos menores de los planetas y los años. Después un concepto de Valence sobre el lot aparte. Acá hablamos un poco de eso, el lot del espíritu y el lot de fortuna. Y después a las revoluciones solares, ¿no? Después que hablamos de las revoluciones, entramos en lo que se llama las rutas cíclicas. Después medios ciclos. Revolución solar, cuartas solares. Es decir, como ven, es un libro muy completo que va trabajando sobre diferentes áreas. Es la revolución solar, cómo se activan dentro de la revolución solar. Y acá una tabla que he sacado de Giuntino de cuántos días dentro del año a partir empiezan a verse las hebdómanas, y acá está la tabla de días que rige cada planeta, ¿no? Acá hablo de las cuartas, de las demisolares, de fallecimiento, es decir, diferentes casos, ¿no? Que se pueden ver en diferentes personas. También las cuartas de la revolución solar, así como se hacen las cuartas del año para la mundial, también se pueden hacer las cartas del cuarto solar para cada persona, ¿no? Donde se habla, digamos, acá vemos, digamos, por ejemplo, casamiento de Luis XVI con la cuarta solar, ¿no? Cómo se refleja exactamente, ¿no? Muy exacto. Las cuartas solares, también de los presidentes. Y acá un poco lo que es la bibliografía, ¿no? Bueno, ahí tenemos que este libro es prácticamente un libro, digamos, de consulta y de tenerlo a mano siempre para poder consultarlo en cualquier momento, ¿no?